Existen propiedades con las sumatorias. Me parece que son 3 propiedades. Vamos a partir en la primera. La primera dice sumar una constante. Lo hemos puesto en una pequeña fórmula, como en un recuadro que ustedes están mirando a la derecha de aquí de la pantalla, un cuadrito donde está la forma general, donde explica cómo se suman las constantes. Entonces, sumatoria desde i igual 1 de la letra C. Eso implica que la i, cuando vale 1, no va a ser reemplazada en ninguna parte, porque C no dice i. Entonces, ¿dónde coloco el i? La primera vez, ese C se va a llamar C. Cuando i vale 2, el segundo número se sigue llamando C. Cuando i vale 3, el número se sigue llamando C, porque no tiene índice. Entonces, si no tiene índice, no lo puedo reemplazar. Lo único que me dice, vaya saltando y coloque el mismo C varias veces. Entonces, cuando yo sumo varias veces un mismo número, es lo mismo que multiplicarlo n veces ese número. El ejemplo. Sumatoria desde i igual a 1 hasta 4. I valdrá 1, 2, 3, 4. Voy a sumar 4 elementos. ¿Qué elementos? La sumatoria dice desde i igual 1 a 4 del número 3. O sea, voy a sumar 4 veces el mismo número 3. Por lo tanto, 4 veces 3 es lo mismo que 4 por 3. Eso implica que si tengo una sumatoria de varias veces repetida una constante, simplemente multiplico la constante por el número de veces que está repetido. Otro ejemplo más, para que podamos entenderlo bien. Sumatoria desde i igual 1 a 5. ¿Cuántos números? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Son 5 elementos que vamos a sumar. Esta sumatoria dice sume el 1. Y el 1 es una constante. Cuando i vale 1, el valor 1, la constante se mantiene. Cuando el i vale 2, voy a sumar ¿qué cosa? La misma constante. Y así sucesivamente estoy sumando el 1 5 veces. Por lo tanto, el resultado es, en vez de hacer toda la suma 1 por 1, repito la constante tantas veces. 5 por 1, 5. Propiedad número 2. Esta vez vamos a sumar términos y que cada uno de los términos de la sucesión, imaginen que tenemos una sucesión y a cada uno de los elementos los multiplicamos por 2. Los duplicamos. O tenemos una serie y a cada uno de los elementos los vamos todos a multiplicar por 3. O sea, a todos les estamos haciendo una multiplicación de un mismo número o una misma constante. El cuadrito me da la forma general de esta propiedad. Dice sumatoria desde 1 hasta n elementos, y la forma de estos elementos son la constante por a sub i. Si yo sumo solamente los valores de la serie y la suma final la multiplico por c, el resultado es exactamente equivalente. El ejemplo lo explica un poquito con los números. Yo creo que es mucho más claro entender esta propiedad. Hemos puesto un ejemplo. La serie es el número 1, 2, 3, 4 hasta el 10. Vamos a sumar del 1 al 10. Cada uno de estos números fue multiplicado por 3. Entonces, en realidad, me están pidiendo sume 3 por 1, sume 3 por 2, sume 3 por 3, etcétera, hasta sumar 3 por 10. Eso, si hacemos las multiplicaciones y después sumamos, es equivalente, por eso dice es igual, a primero sumar los 10 números y al resultado final multiplicarlo solo una vez por 3. Ambos resultados o ambas formas de hacer esta operación vamos a llegar a la misma respuesta. Y sale mucho más fácil sumar de 1 a 10, esa suma después finalmente se multiplica solo una vez por 3 y no sería necesario cada uno de los números amplificarlo. Los resultados son equivalentes. En uno a lo mejor me demoro más en hacer la operación, pero llego a la misma respuesta. Esa es la segunda propiedad que se puede aplicar en la sumatoria. La constante tiene que ser exactamente la misma, eso sí, en cada uno de los números de la serie. No la podemos cambiar. La misma constante para cada uno. Y la tercera propiedad, tenemos una sumatoria. Está puesta en el ejemplo arriba como una forma general primero de la propiedad, después lo colocamos como ejemplo numérico. La sumatoria, entre paréntesis, dice
de la serie A sub i más B sub i. Si las sumamos juntas, según la propiedad, dice que esto es equivalente a sumar las series por separado. Hemos tratado de ejemplificar un poquitito de una manera muy corta. Hemos puesto 4 números de 2 series, a ver si se entiende entonces esta propiedad. Los números 1, 3, 5 y 7 son impares. Por lo tanto, los vamos a llamar la serie A sub i. O sea, tomamos 4 elementos de los impares y a eso lo hemos llamado A sub i. Hemos tomado después 4 elementos, pero solamente de los pares, 2, 4, 6 y 8. Y esos van a ser representados por los B sub i. La propiedad dice, si usted suma las series por separado y los resultados los suma al final, es equivalente a sumar en forma vertical, tal como está el esquema aquí. Por ejemplo, sumar el primer elemento de la serie 1 con el primer elemento de la serie 2. O sea, voy a sumar el 1 más 2. Tomo el segundo elemento de la serie 1 con el segundo elemento de la serie 2. O sea, voy a sumar el 3 más 4. Tomamos el tercer elemento de la serie 1 con el tercer elemento de la serie 2. Sumo 5 más 6. Si lo hago de esta manera, llego a un resultado que es 36. Aparte, si sumo solamente la serie A sub i, o sea, los puros impares, después sumo solamente los pares y ambos resultados los sumo al final, también el resultado es 36. Eso equivale a cualquiera de las dos metodologías, llego a la misma respuesta. Esa es la propiedad que está explicada entonces arriba, en que o sumo por separado o los sumo juntos y llego a la misma respuesta. Existen formas de hacer sumas ahora que son bastante rápidas y entonces vamos a explicar ahora cómo sumar algunas series en particular usando la cantidad de elementos que sumo. Una forma rápida entonces de cálculo de estas series o sucesiones, siempre y cuando yo conozca el número de elementos a sumar. Siempre vamos a recordar que n es el total de dígitos que estamos sumando. Veamos las más usuales. La primera de ellas es sumar los primeros números naturales. En el recuadro aparece una fórmula y dice, si usted quiere sumar desde el 1 hasta el n, cada uno de ellos naturales está saltando de 1 en 1, por lo tanto vamos a sumar los primeros n naturales. Basta tomar el valor n o número de elementos que tiene esta sucesión y la multiplico por el siguiente. Ese resultado lo divido por 2. Entonces, si sumo de 1 hasta n, la respuesta de esa suma es inmediata. Tomo el último, n lo multiplico por n más 1 y eso se divide por 2 y me da el resultado de toda la suma. Y no es necesario sumar el 1 más el 2 más el 3, sino que tomo el último. Eso es bastante rápido. Supongamos en la siguiente. Vamos a sumar del 1 hasta el 10. ¿Cuántos elementos estamos sumando? 10 elementos. Por lo tanto, n vale 10. Entonces, 10 por 11 dividido por 2 me da como respuesta 55. Quiere decir que en forma muy rápida he sumado del 1 al 10. Si ustedes lo practican y lo hacen ahora en forma manual, sumen del 1 al 10, 1 por 1, y van a llegar a 55. Yo lo hice mucho más rápido. Tomé la cantidad de elementos, 10, multipliqué por 11, dividí por 2 y llego a la misma respuesta, pero fue muy rápido. Podemos sumar 1000 números, del 1 al 1000. ¿Cómo sería la respuesta de esa suma? Sin tener que pasar por cada uno. Tendríamos que tomar el 1000 multiplicado por el 1001, que es el siguiente, y ese resultado de ese producto lo divido por 2 y me da inmediatamente la suma del 1 hasta el 1000. Entonces, si se ve fácil con poquitos números, puedo también sumar muchos números partiendo desde el 1 hasta llegar a ese número final. Tienen que ser todos naturales. La diferencia entre cada uno de ellos una sola unidad. Aplico esta forma rápida y vamos a llegar a que la suma de toda esa serie, que es bastante larga, se hace con un cálculo muy rápido, colocando el último número por el siguiente dividido por 2, y se puede comprobar
que siempre resulta. Un ejemplo siguiente, después del mismo vamos a colocar otro más. Vamos a sumar del 4 hasta el 12, también naturales. 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 más 11 y más 12. Para usar la forma que les acabo de explicar, requiere de una, digamos, restricción. La restricción es que dice tiene que partir desde el 1, si no, no la puedo usar la forma. Entonces, en este caso estoy complicada porque estamos partiendo del número 4. Del 4 al 12, no parte del 1. ¿Cómo hacemos para poder usar la misma forma rápida sin tener que sumar a mano de 4 a 12? Si se fijan entonces en la transparencia, aquí está la metodología como para poder sumar desde i igual a 4 hasta el 12 del número i. Vamos a agregar los primeros. Para poder usar la fórmula tiene que partir del 1. Entonces vamos a decir sumatoria desde 1 hasta 12 del número i. Pero yo agregué el 1, el 2 y el 3. A mí me interesa sumar del 4 en adelante. Entonces, lo sumo del 1 al 12 y por lo tanto al partir desde 1 puedo usar esa forma general o la fórmula del cuadrito que teníamos en la transparencia anterior. La puedo usar porque ahora parto en 1 y le quito o le resto del 1 al 3. Los 3 primeros. De esa manera estoy sumando entonces desde el cuarto número hasta el 12avo. Si lo hacemos de esta forma, vamos a usar esa fórmula general 2 veces, una partiendo de 1 a 12 y nuevamente de 1 a 3. De las dos sumatorias que se generaron, es decir, las dos que vamos a restar, la primera entonces al aplicar esta fórmula el resultado sería 12 por 13 partido por 2. Eso me da un número 78. La segunda, 3 por 4 partido por 2.